Hola y bienvenido a esta primera sesión del periodo de regularización de 25 horas de asesoría. Como primer punto quiero tratar los tres temas que vamos a estar abordando para los casos de primera, segunda y tercera oportunidad. En el primer periodo de regularización vamos a realizar prácticas, van a ser 5 prácticas con todas las temáticas que hemos estado abordando en la materia. En la primera vamos a trabajar con la creación de un documento básico en Word. Eso va a ser con fecha de entrega 11 de enero, con un valor de práctica de 2 puntos. Cada práctica va a venir acompañada con un video tutorial como este, donde puedes consultar cómo elaborar la práctica. Para la siguiente práctica, la número 2, vamos a trabajar con el tema de WordArt, tabulaciones, sangrías, bordes, letra capital, bordes de páginas y columnas. Esta segunda práctica tiene fecha de entrega 12 de enero, igual con un valor de 2 puntos. La tercera práctica va a ser formularios en Word, fecha de entrega 13 de enero. Cuarta práctica, trucos en Word, convertir texto a tabla y tabla a texto, proteger un documento, insertar un video en Word y editar un archivo en PDF. Para esta práctica la fecha de entrega es el 18 de enero y también tiene una ponderación de 2 puntos. Finalmente, en la quinta práctica vamos a ver el tema de fórmulas en Word. Su fecha de entrega es el 19 de enero y tiene una ponderación también de 2 puntos. Con lo cual podemos concluir que todas las prácticas pues valen 2 puntos y suman el total de 10 puntos, que sería para el primer periodo de regularización. Para el segundo periodo de regularización vamos a estar trabajando con 2 proyectos. El tema central es la programación de formularios en Word con Visual Basic. El primer proyecto consiste en la elaboración de una ficha de calificaciones automatizada para un alumno mediante un formulario programado en Visual Basic para Word que introduce registros en una tabla. La fecha de entrega de este proyecto es el día 20 de enero, tiene un valor de 5 puntos. Luego el siguiente proyecto sería la fórmula general hecha con macros en Word. La fecha de entrega es el día 24 de enero, también con un valor de 5 puntos, con lo cual sumaríamos con las 2 prácticas los 10 puntos para el segundo periodo de regularización. Finalmente, el tercer periodo de regularización consiste en un examen escrito con un valor del 100% que va a ser el 25 de enero. Si analizas las 3 oportunidades de regularización, te darás cuenta que la primera es la más fácil. Yo te recomiendo que pases en la primera oportunidad, ya que aquí son videotutoriales donde se te da asistencia en el trabajo y tú puedes simplemente ver el tutorial y guiarte de él para realizar la práctica. Sin embargo, en el segundo periodo de regularización, en las prácticas nada más se te va a solicitar el trabajo, se te va a dar una pequeña asesoría y pues tú tendrías que elaborar las prácticas. Aquí ya se complica más el asunto. Y por último, el tercer periodo de regularización ya es un examen como tal. Entonces sería aún más complicado. Por tanto, yo te recomiendo muchísimo que acredites la materia en el primer periodo de regularización. Bueno, y sin más vamos a comenzar con la práctica número 1 del primer periodo de regularización. Para esta primera práctica vamos a trabajar con el tema creación de un documento básico en Word. ¿Qué vamos a aprender en este tema? Bueno, en el desarrollo de esta práctica aprenderás y aplicarás los siguientes temas: formato al texto en documentos de Word, aplicación de estilos, insertar tablas, letra capital, WordArt, insertar imágenes, hipervínculos en documentos de Word y finalmente a guardar un documento. Debes de seguir los siguientes 3 pasos para la elaboración de la práctica. Primeramente te recomiendo que leas la guía de evaluación, donde podrás conocer todos los criterios que se van a calificar para esta práctica. El segundo paso sería observar este video tutorial y elaborar el documento de acuerdo a un tema de tu interés. Es muy importante que lo hagas de un tema de tu interés, no debe de ser del mismo tema del video tutorial, ya que esto conforma parte, como verás más adelante, de la rúbrica. Finalmente tendrás que cargar la evidencia a más tardar en la fecha indicada en la guía de evaluación. Aquí las fechas es un asunto delicado, deben entregar los trabajos en tiempo y forma cuando se les solicite, ¿sí? Trabajos que sean entregados posteriormente al 11 de enero, para este caso de la primera práctica, ya no van a ser recibidos, sin ninguna excepción.
por lo cual te repito que la fecha de entrega va a ser el 11 de enero a más tardar. Si lo entregas antes, pues qué mejor, pero a más tardar tienes hasta el 11 de enero a las 2 de la tarde para hacer entrega de este trabajo. Ahora vamos a pasar a ver lo que sería la rúbrica. Aquí viene la rúbrica. Tú vas a leer esta rúbrica. Vamos a leer nada más uno de los puntos. Por ejemplo, la rúbrica viene así: tema central del documento. Dice que el alumno debe de elegir un tema central para el desarrollo de la práctica, lo que platicábamos anteriormente, ¿no? O sea, yo voy a hablar, por ejemplo, en este caso de los jugadores de ajedrez, que es el tema que a mí me interesa. Tú lo vas a hacer de otro tema. Si tú abordas o eliges un tema a desarrollar distinto al tema del videotutorial, pues obtendrás 15 puntos. Caso contrario, si elaboras la práctica con el mismo tema del videotutorial, pues obtendrás 0 puntos. Luego viene como siguiente punto en la rúbrica, viene el tema de los márgenes. Hay que configurar los márgenes del documento. ¿Cuáles son las medidas que deben de tener? Bueno, el margen izquierdo debe de tener 1.75 centímetros, el derecho 1.55, el inferior 2 centímetros y el superior 2.54 centímetros. Si cuenta con estas características, pues estará en la categoría de excelente y tendrás 12 puntos. En caso de que solo configures dos de los márgenes, pues la calificación disminuye a 8 puntos, y en caso de que los márgenes sean los que vienen por defecto en el programa, es decir, que no le haces ninguna modificación a los márgenes, pues nada más obtendrías 6 puntos. Entonces te recomiendo que leas toda la rúbrica por completo para que sepas qué características se van a evaluar. Claro que todo esto también viene en el tutorial, en el video tutorial, porque voy a hacer ahí las indicaciones de cómo vamos a realizar esta práctica. Muy bien, en este documento puedes observar las características con las que debe contar el trabajo. Vamos a ir elaborando estas características una por una mientras desarrollamos la práctica. Este archivo lo voy a adjuntar también en la práctica para que lo tengas de referencia y puedas consultarlo más fácilmente. Bueno, primeramente hay que elegir un tema central del documento. Dice, elige un tema central para tu documento. Dice que no debes de utilizar el mismo tema del videotutorial, es decir, no lo hagas de lo mismo de lo que yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, mi tema central va a ser los mejores jugadores de ajedrez de la historia, ¿sí? Entonces, ese es el tema. Yo ya definí mi tema, tú definirás tu tema y hay que configurar el documento. Vamos a generar un nuevo documento, archivo nuevo. Una vez que tenemos definido nuestro nuevo documento, bueno, yo te recomiendo que dividas la pantalla en dos partes para que puedas trabajar un poco más cómodamente a la hora de ver las características que le vas a ir modificando al documento. Para lo cual, para dividir en dos secciones, yo voy a presionar la tecla Windows y la flecha izquierda, ¿sale? Presionamos Windows, flecha izquierda, y vamos a elegir también esta otra, que sería donde están nuestras características, para que tengamos en simultáneo las dos ventanas. Ok, ahora vamos a ir a la ficha disposición. Dentro de disposición vamos a buscar márgenes, y dentro de márgenes vamos a dar clic donde dice márgenes personalizados. Aquí vas a personalizar los márgenes, que sería la siguiente característica que debemos de modificar. Dice márgenes del documento. Configura los márgenes del documento de acuerdo con las siguientes medidas. El margen izquierdo va a ser de 1.75. Entonces vamos a colocar aquí en margen izquierdo 1.75. ¿Sale? Lo puedes ir seleccionando o lo puedes escribir directamente. 1.75. Luego, para el margen derecho va a ser de 1.55. Entonces el derecho sería de 1.55. El inferior es de 2 centímetros. El inferior es de 2. Y el superior va a ser de 2.54. ¿Ok? Entonces nos quedaría de esta manera. Damos clic en aceptar. Con eso estaremos cubriendo uno de los requisitos, que serían los márgenes del documento. Luego hay que escribir un título. Dice, escribir un título con el tema central del documento. En este caso, para mi tema, pues yo elegí este, que es los mejores jugadores de ajedrez de la historia. Hay que escribir, bueno, acá tú escribirás tu tema de acuerdo a lo que vayas a investigar. Yo voy a escribir este tema.
Y al título hay que colocarle las siguientes características. Hay que colocar la fuente en Copperplate, el tamaño en 14 y el estilo en cita destacada. Ok, entonces primeramente lo que vamos a hacer es colocarle el estilo. Para eso voy a ampliar la ventana para que puedan ver todas las características. Voy a seleccionar el texto y voy a buscar dentro de estilos. Dan clic acá y les aparecen todos los estilos que hay. Vamos a buscar el que dice cita destacada. ¿Sale? Seleccionamos ese. Luego hay que cambiar el tipo de letra. Voy a volver a regresar a la vista anterior para que podamos observar las características. Hay que colocarle la fuente en Copperplate Gothic. Entonces vamos a seleccionar el texto y buscamos la fuente Copperplate Gothic. Aquí está. Y el tamaño es 14. Entonces hay que incrementar el tamaño de fuente en 14 puntos. De esta manera nos va a quedar lo que sería nuestro título. Ya podemos dar doble clic en la parte inferior. Vamos avanzando con nuestro documento. Vamos a la opción de párrafo. Hay que insertar un párrafo referente al tema con las siguientes características. El párrafo debe de contener de 5 a 7 renglones. Hay que establecer la fuente en Calibri en tamaño 12. Hay que justificar el texto. Y hay que aplicar una sangría en la primera línea de 1.5 centímetros. Finalmente hay que ponerle una letra capital al texto. Bueno, vamos a ir haciendo eso por partes. Primeramente voy a conseguir el texto. Voy a copiar este texto y lo voy a pegar acá en la parte inferior. Le voy a dar clic derecho y lo voy a pegar sin formato. Conservar solo texto. Ahí está. Esto de conservar solo texto quiere decir que se pierde todo el formato y se le ponen las características por defecto al texto, que en este caso sería Calibri en tamaño 11, para así ya poder hacerle las modificaciones correspondientes. Entonces aquí voy a juntar este texto. Como puedes observar, la primera característica debe de ser que contenga de 5 a 7 renglones. Vemos que este texto tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 renglones. ¿Sale? Puede contener de 5 a 7 renglones. Esto está dentro del parámetro. Hay que ponerle la fuente Calibri, pues ya está por defecto. El tamaño debe ser de 12 puntos, entonces hay que seleccionar. Hay que incrementar ese tamaño en un punto para que quede de 12 puntos. Luego hay que aplicarle la alineación justificada. Hay que justificar. Luego hay que aplicarle una sangría a la primera línea de 1.5 centímetros. Para eso nos vamos a párrafo. Damos clic en este icono. Y aquí donde dice especial vamos a seleccionar primera línea. Y vamos a aplicar la sangría, que en este caso sería de 1.5 centímetros. Damos en aceptar. Por último, hay que aplicar la letra capital. Voy a seleccionar esta letra y voy a escribir acá letra capital. Aquí donde dice agregar una letra capital, vamos a agregarla en texto. Y nos quedaría el texto de esta forma. ¿Sale? Ahí ya cubrimos todas las características que debe de contener el párrafo. Vamos a pasar al siguiente, que sería el WordArt. Para el WordArt nos dice que hay que insertar un título en WordArt con un subtema referente al tema central con las siguientes características. Bueno, vamos a insertar primeramente el WordArt, que sería acá en insertar. Bueno, aquí no se alcanzan a ver todas las opciones, así que lo vamos a maximizar. Aquí está, WordArt. Vamos a insertar este WordArt, el que dice oro color de énfasis 4 bisel suave. Seleccionamos este. Y aquí vamos a escribir el siguiente texto. Los 10 mejores... Bueno, acá tú vas a poner evidentemente el texto que corresponda de acuerdo a tu tema. En mi caso, pues el subtítulo referente a los mejores jugadores de ajedrez, para mí va a ser los 10 mejores jugadores de ajedrez de la historia. Regresamos para ver las características. Bueno, hay que aplicarle a este WordArt un efecto de texto en triángulo hacia abajo. Entonces vamos a seleccionarlo.
Nos vamos a formato de forma, elegimos efectos de texto, vamos a transformar y vamos a buscar este que es el de triángulo hacia abajo. ¿Sale? Ok, ya lo tenemos. Ahora hay que aplicar un relleno del texto. El color aquí va a ser de tu preferencia. Yo voy a aplicar, no sé, pudiera ser este color. Le voy a dar azul. Tú ya le pondrás el color que tú quieras. La siguiente característica sería agregarle una sombra con desplazamiento hacia abajo. Entonces vamos a agregar el desplazamiento hacia abajo, que sería en efectos de texto, sombra, y vamos a elegir este que dice desplazamiento hacia abajo. Damos clic y ahí está. El texto está un poco grande, así que lo vamos a reducir un poquito para que quede en una sola línea y no se nos distorsione el efecto, ¿no? Muy bien, una vez que ya tenemos lo que es el WordArt, pasaríamos a la parte de la tabla. Dice que hay que insertar una tabla con las siguientes características. Sería una tabla de 2 columnas por 10 filas. Bueno, pues vamos a insertar la tabla en esta sección de aquí. Insertar tabla. Le damos donde dice insertar tabla. Y vamos a colocar número de columnas 2 y número de filas, pues 10. Damos en aceptar. Ok, ya tenemos aquí la tabla. Luego hay que colocar en esta tabla el tipo de fuente Arial. Rounded MT Bold. Entonces vamos a seleccionar toda la tabla y aquí podemos cambiar el tipo de letra. Aquí está, es este tipo de letra. Listo, el tamaño va a ser 16, entonces vamos a colocarle, me voy a ir acá a inicio y voy a colocar el tamaño de letra en 16. Listo, alineación vertical centrada. Ok, para eso me voy a ir a diseño de tabla. Y aquí debe estar la parte de la alineación. No, no está aquí. Ok. Sí, sería acá en disposición. Ok, sería este tipo de alineación que tenemos acá. Centrar el texto horizontalmente y verticalmente en la celda. Listo, ya tendríamos esa opción también. Y el margen de celda predeterminado inferior y superior de 0.3 centímetros. Aquí vamos a dar clic derecho, propiedades de tabla. Luego nos vamos a opciones. Damos clic aquí donde dice permitir espacio entre celdas. Y vamos a colocar el valor de 0.3 y damos en aceptar. Nuevamente aceptar y listo. Ahora vamos a colocar aquí pues el nombre de los 10 jugadores. Yo los voy a buscar acá en la página de internet. Ven, aquí tengo el listado de los 10 mejores jugadores. Voy a copiar este texto y me lo voy a llevar a la tabla. En esta sección de aquí lo voy a pegar. Le doy clic derecho y le voy a decir pegar, conservar solo texto. Ok, ahí lo tenemos. Estos son el nombre de los 10 mejores jugadores. Y hasta el momento tendríamos lo que sería la tabla ya casi lista. Vamos a la parte de imágenes. Vamos a insertar 10 imágenes referentes al subtema con las siguientes características. Solo tiene dos características. Hay que definir el alto de la imagen en 2.83 centímetros y la alineación debe ser central. Que aunque ahorita ya tenemos la alineación centrada, entonces ya ese paso lo podemos omitir. Entonces faltaría conseguir las imágenes de estos jugadores. Entonces voy a ir a la misma página para obtener de ahí la información. Y pues bastaría con, en mi caso, pues ir copiando las imágenes, ¿no? Ustedes también tienen que buscar en la temática de su trabajo una parte que les permita hacer como un top 10 para que ustedes coloquen 10 imágenes referentes a su tema, ¿no? Acá voy a copiar la imagen. Esta imagen pues hay que modificarle el alto. Debe ser con un alto de 2.83 centímetros. Entonces me voy a ir aquí a formato imagen. Y aquí en lo que sería el alto vamos a colocarle 2.83 centímetros. Y listo, ahí quedó la imagen. Voy a hacer lo mismo para la imagen de Mijael Tal.
Y así sería prácticamente con todas las imágenes. Como las imágenes son muy grandes, pues hay que reducirlas. Pegamos la imagen. Ok, voy a dar control Z. Voy a pegar aquí la imagen con control V. Igualmente hay que ir a formato de imagen y modificar el tamaño. Recordemos que el tamaño correcto es el de 2.83. Entonces vamos a colocarle 2.83. Y así vamos a hacer con todas las demás. Y bien, aquí ya tenemos las 10 imágenes insertadas y modificadas en tamaño. Ok, ahora hay que centrar o alinear todo este texto. Vamos a seleccionar toda esta columna. Lo voy a seleccionar desde aquí, lo que sería toda la columna. Y sería todo esto. Y hay que centrar igualmente. La alineación debe de ser en el centro, ¿no?, de la tabla. Vamos a ir aquí a propiedades de tabla con clic derecho y luego nos vamos a posicionar en donde dice celda y vamos a elegir la alineación centrada. Le damos en aceptar y ya nos quedaría así. Ahora, recordamos que la tabla debería tener una posición o un tamaño de 16 y el tipo de letra. Aquí lo modificó, no sé cuál sea la razón, entonces voy a volver a asignar los tipos de letra. Es este tipo de letra y recordamos que era tamaño 16. ¿Sale? Vamos a tomar ese tamaño. Y nos quedaría de esta forma nuestros personajes y sus fotografías. Una vez que ya terminamos con las imágenes, vamos a pasar a la sección de hipervínculos. Dice que cada uno de los 10 elementos de la tabla deberá de contener un hipervínculo relacionado. Es decir, vamos a colocar en cada uno de los textos un enlace hacia una página que esté relacionada con el tema. En este caso, pues sería una página que nos mande a estos jugadores de ajedrez a una información sobre ellos, ¿no? Entonces eso sería muy sencillo. Simplemente habría que buscar las páginas. Por ejemplo, voy a empezar con este último jugador. Pues esta sería la página. Voy a copiarla. Y entonces voy a colocarme donde corresponde. Voy a seleccionar el texto. En este caso el jugador es Garry Kasparov. Y luego acá vamos a insertar lo que sería el hipervínculo. Le voy a dar clic derecho sobre esta selección y le voy a decir vínculo. Y acá voy a pegar esa dirección que copié y le voy a dar en aceptar. De esa manera esto ya forma un hiperenlace. Lo mismo voy a hacer para Magnus Carlsen y para todos los demás. Bueno, ya terminamos aquí con los hiperenlaces. Vamos a probar alguno de ellos para ver que sí esté funcionando. Por ejemplo, vamos a darle clic a este de Mikhail Tal, el mago de Riga. Vamos a seleccionar con control. Con control V que mantengo presionada la tecla control y cambia una manita, le damos clic y eso me debería llevar a la página de Mikhail Tal, el mago de Riga. ¿Sale? Ahí lo tenemos. ¿Sale? Bueno, ya por último hay que quitarle, se me pasaba aquí en la parte de la tabla. Le voy a agregar aquí otro texto. Hay que eliminar los bordes de la tabla. ¿Sale? Entonces simplemente eso se hace con clic acá en la tabla. Y en la sección de bordes hay que decirle sin borde. Y ya de esta manera nos quedaría
así el documento. ¿Sale? Este sería el resultado final. Les repito una vez más, ustedes lo tienen que hacer de otra temática. Yo lo quise hacer de esta temática de jugadores de ajedrez, pero eso porque en mi caso a mí me gusta el ajedrez, pero a ti quizás no te guste el ajedrez y tú lo tengas que hacer de otro tema distinto, ¿sale? Es importante que lo hagas de otro tema distinto. Bueno, eso sería todo por esta sesión. Gracias y hasta pronto. Nos vemos en el siguiente tutorial.